Qué bendición, hermanos, volverles a tener acá en el estudio bíblico para células. En esta ocasión estaremos considerando la lección número 12, sirviendo a los demás. Y como siempre, una breve introducción. Dice: Jesús describió su propósito de venir a la tierra como uno de servicio. Él vino a servir. En su última noche con ellos, antes de su muerte, les dijo a sus discípulos: Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. Esto de acuerdo a Juan capítulo 13 versículos 14 y 15. ¿Cuándo fue que un hermano o hermana cristiana le sirvió de una manera significativa? ¿Cómo le afectó eso? Tengo varios ejemplos de cristianos que han impactado mi vida, pero recuerdo a un pastor allá por 1994, 95 probablemente, estando yo en la ciudad de Belice, Belice City, en el país de Belice. Mientras estábamos en otro pueblo de Belice, de la nación, en Melchor se llama la ciudad. Estábamos ahí por dar un entrenamiento de evangelismo explosivo, y un pastor de Fresno, California, que había venido a colaborar para esa clínica, estaba lustrando, limpiando sus zapatos, boleando, como usted le diga. Y entonces yo me acerqué donde él estaba y expuse mi zapato y le dije: ok, ahora también estos, en tono de broma. Sin embargo, él me atrapó el pie y me dijo: ahora te los limpio. Y yo quise zafarme, quise liberarme de que él había tomado mi pie, y le dije: no, era una broma. Sin embargo, él me dijo: no hay bromas, yo te voy a limpiar tus zapatos, porque la zona era polvosa, era una zona rural. Y aquel día, aquel pastor muy experimentado de una iglesia grande en Fresno, California, allí en ese lugar de Belice, me limpió los zapatos. Yo me sentí avergonzado. Sin embargo, no olvido aquella acción porque fue significativa. Servir a otros. Ese es el título de hoy, y espero que sea de bendición para todos nosotros. Vamos entonces a la lectura bíblica de esta lección. El escritor de Hebreos dedica sus últimas palabras a un tema que tocó repetidas veces a lo largo de la carta: amor y servicio. Él anima a sus hermanos y hermanas en Cristo con un llamamiento fervoroso a que vean cada relación y cada situación principalmente como una oportunidad para servir en el nombre de Cristo. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 16, y yo leo Nueva Versión Internacional. Dice el texto de la siguiente manera: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros
y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Vamos entonces a las preguntas al texto bíblico, preguntas de exploración. Dice: ¿cómo deben mostrar los cristianos su amor por otros? De acuerdo al texto leído, debemos de amarnos fraternalmente, como a hermanos, filialmente, como se ama a un hermano biológico. De esa manera debemos de amarnos. Estamos hablando del servicio a otros. Así que lo que yo podría hacer por un hermano biológico, a un familiar mío, debo también hacerlo con los de la fe. ¿Qué responsabilidad tienen los creyentes de ayudar a la gente necesitada? El texto nos está hablando que hay que acordarnos de la hospitalidad, o sea, de ser hospedadores, porque algunos hemos hospedado ángeles sin saberlo. También nos habla de la responsabilidad con los presos. Dice que debemos de relacionarnos con ellos como que si nosotros fuésemos sus compañeros de cárcel. Y también con los maltratados hay que tener empatía, como que si nosotros también estuviésemos siendo maltratados. En otras palabras, los cristianos tenemos responsabilidad con los necesitados. No podemos limitarnos a quedarnos en la liturgia en el templo. Debemos de participar en las dificultades de otros. ¿Qué le da a los creyentes un sentido de satisfacción y contentamiento? La satisfacción y el contentamiento está directamente relacionada con que las promesas del Señor. El Señor, dice el texto, que el Señor ha prometido ayudar. Por lo tanto, ya no hay que temer qué nos va a hacer el hombre, sino que su promesa es que Él estará con nosotros siempre. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Cuál es la ciudad futura descrita en este pasaje y cuál es el propósito del escritor de traerla a colación? Está poniendo un ejemplo del sumo sacerdote cuando sacrificaba animales y las presentaba en el lugar santísimo, dice, y ese animal posteriormente era consumido fuera de la ciudad, fuera del campamento. Así también dice Jesucristo completó su sacrificio fuera de la ciudad y que debemos de ir al encuentro con él por la deshonra que él llevó, deshonra por nuestra causa, no por él, y que debemos de buscar la ciudad prometida, porque ya no es un sacrificio. La Pascua era una conmemoración del sacrificio por haber salido de esclavitud a una tierra prometida, el sacrificio del sacerdote por los pecados, y este sacrificio del Señor Jesús durante la Pascua, que fue la fecha en que Él fue a la cruz. En esa época aproximadamente, Él fue sacrificado, no buscando un reino de este mundo, sino, así lo hubiera dicho, dijo Jesús, sino el reino celestial. Así que buscamos la ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Qué clase de sacrificios agradan a Dios? Bueno, nos habla el texto de que los sacrificios son los labios que confiesan su nombre. Debemos de acercarnos confiadamente ante su altar y traer un sacrificio de alabanza. Dice, labios que confiesen su nombre. Y además de alabarlo, confesando su nombre, debemos compartir con los demás, con los necesitados, dice el texto. Nosotros no solamente debemos de expresarnos de manera correcta delante del Señor, sino también debemos de practicar la ayuda a los necesitados, y de esa manera también estaremos adorando al Señor. Vamos a continuar con esta porción del estudio bíblico hablando acerca de buscando algo de inspiración en esta historia. Dos grandes problemas de servir a otros son ambos problemas de la naturaleza humana, de enfocarnos en nuestra relación con la gente en lugar de nuestra relación con Cristo. El primer problema es que la gente va a esperar demasiado de usted. Y el segundo es que usted va a esperar demasiado de ellos. Ambos problemas son por expectativas poco realistas. Las expectativas deben estar enfocadas en Cristo, no en cada uno de nosotros. Él es el único que constantemente no nos defraudará. La leche de la simpatía humana va a desnutrir su alma. Eso, por más que usted quiera quedar bien con la gente, no siempre lo logrará. Y si usted está basado en quedar bien con los demás, se va a desnutrir, dice el autor. No hay cantidad de gratitud humana que compense apropiadamente su esfuerzo por mejorar la condición humana. Cuando nos enfocamos en servir a la persona, inevitablemente nos vamos a decepcionar. Y lo que es más, nosotros las decepcionaremos. Servir a la gente para ganarse su gratitud es una fórmula garantizada para la desilusión. Justo cuando usted empieza a sentirse bien por sus esfuerzos, alguien lo defrauda. O lo que es más probable, alguien esperará demasiado de usted y lo acusará de defraudarlo. De cualquier modo, su destino será el estar terriblemente o constantemente desanimado. La clave es la relación personal con Cristo.
El enfoque no debe de estar en servir a otros ni en ser servido. El enfoque debe de estar en Jesús. Es absorberse tanto en la relación con Él que todo lo demás sea un resultado de nuestra relación. Nosotros no servimos a los seres humanos, servimos a Dios. No esperen nada de los seres humanos. Enfóquese en la relación personal con Jesús y habrá una abundancia disponible para otros. Acuda solo a Cristo para la gratitud. Si usted sirve a Cristo, entonces se acordará de acudir a Él para su aprobación, no a la leche de la simpatía humana. Él lo recompensará por servir a otros. En realidad, Él es la recompensa. La relación personal con Cristo es el oasis en el desierto de las relaciones humanas. Cuando la gente comience a cansarle, deje que esto le recuerde que usted no está en la abundancia. Es hora de beber de Cristo. Vamos entonces a estas preguntas con respecto al tema que estamos hablando. Vamos a la reacción. ¿En qué forma su relación con Jesús ha cambiado la manera en que usted trata a los demás? Bueno, mi relación con Cristo, al ver su ejemplo, al estudiar la Escritura y ver que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, me inspira entonces a poder servir a otros sin esperar nada a cambio. El Señor Jesús fue a la cruz. Él hizo su parte. Ahora nos corresponde a nosotros entregar nuestra vida. ¿Qué problemas surgen cuando se sirve a otros? Eso tiene que ver con las expectativas, como nos decía el autor. Si yo estoy esperando que me devuelvan el favor, si yo estoy esperando ser recompensado, hay problemas. Porque ese es el problema de la humanidad. Somos seres humanos y estamos en la esperanza de que los demás nos acepten. No queremos ser rechazados. Y en muchas ocasiones las personas no reaccionan como nosotros quisiéramos en base a lo que nosotros hemos hecho por ellas. Entonces, ese tipo de problemas se da en toda relación humana, principalmente si yo estoy sirviendo con un enfoque equivocado o con un propósito errado, o estoy siendo motivado de manera equivocada. ¿Cómo podemos evitar o enfrentar esos problemas? Podemos evitarlos enfocándonos en la persona de Jesucristo. Jesús nunca nos va a fallar, nunca nos va a defraudar, y nosotros servimos a las personas porque queremos servir al Señor. ¿Cuál es la clave para disfrutar el servicio cristiano? Relacionarnos con Cristo. En mi relación con el Señor, cuando Él dijo: ejemplo os he dado para que así como yo os he servido, así se sirvan ustedes, refiriéndose al lavado de los pies con el estatus de un esclavo, porque eso solo un esclavo lo hacía. Así ustedes deben de servirse los unos a los otros, dijo el Señor. El gozo es seguir el ejemplo de Jesús, es ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Entonces, su ejemplo es arrasador, su ejemplo es impactante, y eso es lo que me ayuda a disfrutar el servicio cristiano. ¿Qué puede hacer cuando se siente desanimado con su ministerio? Lo que tengo que hacer es buscar al Señor, encontrar satisfacción solamente en Jesús. No hay más nadie. Ciertamente que mis familiares, mi familia, mi esposa, mis hijos
esa relación me causa satisfacción, mis padres, mis hermanas, mis familiares, mis cuñados, etcétera, todo el mundo está cercano, que está cercano puede traerme un grado de satisfacción. Pero muchas veces uno se siente desanimado, las personas no están correspondiendo a mis buenas intenciones. No hay problema, el Señor Jesús tampoco fue comprendido y nosotros debemos de seguir su ejemplo, fortalecernos en el Señor. ¿Cómo puede acordarse de buscar solamente la aprobación de Cristo por su servicio? Bueno, puedo ir a la Escritura y ver todos aquellos textos donde se me exhorta a servir al Señor sin recibir nada a cambio. Puedo ir al Señor en oración. Puedo acordarme de su ejemplo principalmente, cómo Él sirvió a los demás sin esperar nada a cambio. Ciertamente que el Señor no fue sin sentido a la cruz. Él espera que nosotros también nos enamoremos de Él y correspondamos a su iniciativa, porque nosotros no es que lo amamos a Él primero, Él nos amó primero a nosotros. Ahora, porque Él nos amó primero, correspondemos los que ya creemos en Jesucristo, pero hay algunos que no, todavía no corresponden a ese amor. Así que vayamos a Dios en oración, recordemos su palabra y de esa manera la aprobación de Cristo, que viene por su amor y su misericordia, vendrá a nuestro corazón. Lecciones que estamos aprendiendo de esta lección, que es la última lección de Hebreos, acordándonos que hay un mejor. Hebreos nos habla acerca de lo mejor del Evangelio comparado a las prácticas de la religión judía. Dice: la carta a los Hebreos empezó con un tributo a la palabra suprema que Dios habló en Jesucristo y a través de Él. La carta termina con un tributo a la obra de levantar de entre los muertos de nuestro Señor Jesús. Dios dijo lo que había que decir e hizo lo que se necesitaba hacer. Su deseo es hacernos aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad. El autor nos ha ayudado a ver el Antiguo Testamento en forma retrospectiva, no con la intención de revivir aquellos días, sino para ayudarnos a vivir en estos días. Dios llenó la historia de su pueblo con lecciones que iluminan su espléndido plan para toda la gente. Por medio de las palabras de Hebreos, escuchamos las voces de los siglos exhortándonos a mantener la fe en nuestro tiempo. Casi estamos terminando y solo déjeme, antes de agradecerle, déjeme darle una sugerencia de oración. Padre, gracias por el ejemplo perfecto del servicio humilde de Cristo. Mantén nuestros ojos enfocados en ti. Protégenos de los deseos egoístas, los motivos ocultos y las expectativas poco realistas. Que tu gran amor por nosotros nos estimule a amar y servir el uno al otro. Hermanos, muchas gracias por unirse a este estudio bíblico. Yo tengo la esperanza de que estamos siendo bendecidos estudiando la palabra del Señor. Hemos terminado en esta ocasión de leer la carta a los Hebreos y espero que usted haya identificado el sacrificio de Jesús, la labor sacerdotal de Jesús, su sacrificio, al haber sido Él tanto el sumo sacerdote como el sacrificio en sí, el Cordero sin mancha, haya traído a usted el beneficio de entender que Dios ha mejorado en Jesucristo un mejor pacto y tenemos no solamente la esperanza de una tierra prometida, sino de una nueva ciudad, un nuevo estilo de vida, la vida eterna con Él.
Muchas gracias. Espero que se puedan unir al estudio del próximo libro de Filipenses. Que Dios les bendiga y traiga toda clase de bendiciones a su vida. Hasta la próxima.